Buenos días. Hablemos sobre literatos latinoamericanos mientras hacemos el menú del día. Arroz, frijoles, sal y picante. ¿Qué estará comiendo Maduro, Guaidó? O no vayamos tan lejos. El merenguero acá, Omar Enrique de Maracaibo, que ahora es de hace rato, un empresario socialista. Y el nombre le pone a su restaurante República de Maracaibo, algo así. Ridículo ese. Bueno, fíjense que la literatura nos dice, latinoamericana, que muy probablemente el escritor que inaugura, digamos así, la modernidad en América Latina y el humanismo, fue Andrés Bello. Andrés Bello, como sabemos, nació en Caracas. Este hombre fue un funcionario desde muy joven de la Capitanía General de Venezuela, es decir, del gobierno español. Pero estuvo siempre, aunque no fue un mantuano en sí, muy conectado con la gente de la élite. Y ahí partía y declamaba sus primeras producciones literarias. Incluso se plantea que Andrés Bello escribe tal vez el primer resumen histórico de Venezuela, porque él llegó a ser algo así como el director de lo que llama ahora el director de la Gaceta Oficiales. Bello escribe unos que otros textos, ¿no? Bien logrados de la época. Ya sabemos que fue maestro de este individuo llamado Simón Bolívar. Fíjese que los literatos no viven y las literatas en las nubes del todo, porque este hombre da un salto del oficialismo a la gente que aupaba los procesos de independencia. Y Bolívar, junto con Meléndez, van en búsqueda a Londres en una misión a traerse a Miranda. Pero Bello permanece en este país y aquí comienza ya, digamos, la pegada más dura de Bello, ¿no? Porque Bello allí crea, junto con un colombiano, el repertorio americano y otra revista, no sé si fue Biblioteca Americana, y su poesía, la más conocida, Silva la agricultura de la zona torreal, Silva la agricultura de la zona torreal, ¿no? Así que el individuo descuella, ¿no? Aquí plasma en esa poesía clásica, o algunas dicen neoclásica, toda su concepción sobre la América natural, la vuelta a la América ante nuestra rustidez ideal, la culta Europa. La culta Europa. Fíjese que Bello se entiende incluso, fíjese, ¿no? Antes de hacer este comentario, Bello escribe tal vez el primer texto de filosofía en América Latina, que es Filosofía del Entendimiento. Yo no lo he podido leer porque la conseguí, fue en inglés y no domino tanto el inglés, en castellano, no lo he conseguido. Que algunos piensan que es una transcripción muy productiva del pensamiento de Descartes, ¿no? Bello conoció en Londres a los empiristas, como James, si no me equivoco, fue preceptor de los hijos de Pershing, también otro empirista y liberal de la época. Bueno, Bello se va a consagrar después en su estadía en Chile. En Chile fue diputado,
creó la universidad allá en Chile, un código civil que le costó décadas irlo planificando y ejecutando, que incluso fue tomado después como modelo por Ecuador y Colombia. Y escribe entre muchos libros. Su obra más conocida tal vez, que es la gramática para uso de los americanos, castellana para uso de los americanos. Sí, aquí tenemos la condensación del humanista, del literato, del filósofo. Algunos dicen que es médico porque el título que obtiene aquí en la universidad de la época en Venezuela, él estudió medicina. E incluso me decía el difunto Luis Guillermo Hernández, que inició aquí en el Zulia, el Diccionario General del Zulia, que Bello tal vez se adelantó a la época en el aspecto que incursionó ya en sus años muy avanzados en el periodismo científico. Bueno, esta es una gran figura que deberíamos hacerlo valer, pero vemos que hacemos lo contrario con los errores y horrores ortográficos y sintácticos agravados con esta juventud y no tan juventud que no es presta a cultivar la lectura y menos la gramática. Luego hay otros personajes acá que es el Pere Bonarde, en el caso también venezolano. Pere Bonarde fue un tipo que toma desde joven partida hacia los Estados Unidos. Allí fungió como vendedor, agente de viaje en esa área, ¿no? Y el individuo se asoma, vuelve al país, ¿no? Cuando vuelve al país escribe uno de los poemas más reseñados en los textos de bachillerato, que es Vuelta a la Patria. Vuelta a la Patria. Y la obra que también lo consagra es que él se casa con una norteamericana, por cierto, sin entrar en esos detalles, parece que no estuvo muy equilibrado esa unión, pero muere una de sus niñas, ¿no? La cual él había volcado una hija, todo su afecto, todo su amor de padre. Y él escribe un gran poema que es Flor. Y también se dice que este señor, tal vez quien ha hecho la mejor traducción de Heine, pero también, sobre todo, de Poe, Edgar Allan Poe, El Cuervo, fue Antonio Pérez Bonarde. Él muere prácticamente en el olvido en Macuto, ya cuando regresa definitivamente, había pasado ya la época de Guzmán Blanco. Y más allá de su dependencia de la droga, algo parecido a Elías Sánchez Rubios, aquí en el Zulia, ¿no? El hombre dejó taje en la literatura venezolana. Luego tenemos otro personaje que Domingo Alberto Rengel padre decía, bueno, tal vez fue nuestro mejor intelectual para esa época en el contexto en que vivió él, pero pasó su vida gastándola en puticas baratas. Nos referimos a Rufino Blanco Fombona. Este Rufino Blanco Fombona era un hombre muy apuesto, pero muy violento, ¿no? E incluso el tipo le hace frente a, digamos así, los cuatreros de la época cuando lo designa gobernador por allá por la Amazonía, cuando la época de Funes. Por eso lo meten preso. Después aquí en el Zulia también, por una discusión nimia, mata a un funcionario, no sé si fue militar o administrativo, cuando lo designaron por acá a estos lados secretario de gobierno, antes de ser de la presidencia del Estado Zulia.
Pero lo importante de este hombre es que fue junto con este poeta del modernismo de Nicaragua, la obra Azuro, junto con José Martí, el cubano, Rubén Darío, el nicaragüense. También estuvo en la onda del modernismo. Incluso hay una anécdota que se plantea que, no sé si sería porque si este hombre era un hombre muy apuesto y el indio Rubén Darío como que se le mojaba la canoa. Entonces tuvieron una discusión, no sé en qué país latinoamericano, le dice Pomona, no te mato, porque América Latina no me lo perdonaría. Reconocía la grandeza poética de Rubén Darío Rufino. Y Rufino escribe poesía, ¿no? Pero también ensayos, ¿no? Ensayos históricos en contra en diferencia con un historiador argentino sobre la figura de Bolívar y este héroe nacional de la Argentina, si no me equivoco, Mitre, ¿no? Bueno, pero también incluso la han llevado a especie de novela televisada, El Hombre de Hierro, tal vez lo más conocido, ¿no?, de Rufino Blanco Fombona. Una pluma exquisita, ¿no? Llega después que él tuvo un exilio muy fuerte, ¿no?, porque se enfrentó duramente al gomecismo. Ya llega a la caída de este dictador de San Cristóbal. En la época, ya entre Eleazar López Contreras y Isaías Medina Angarita, él asume una especie de gobernación en esto, no sé si fue en Miranda o Aragua, o parte sureña del Estado, de la nación. Pero ya no era Rufino Blanco Fombona, porque un poco conservador, ¿no? Claro, los años, ¿no? Nos hacen el mismo movimiento que nos va, ya no es el mismo movimiento, nos va aplacando, ¿no? Ese es un gran escritor, también venezolano, y definitivamente que tal vez la crisis que estamos observando, yo lo digo como simple comentarista, sin pretensiones de analista ni menos crítico literario, sino que uno, aunque estoy alejado del mundo literario, digamos, presencial, ¿no?, uno atisbado de tantos números, bueno, la cotidianidad en alguna medida de mis profesiones, y el área otras que toco, como filosofía, historia, ¿no? Es no diría, no es la minimización, sino hay como una especie de edad negra, de parálisis de la creación e inventiva literaria, después del llamado, algunos lo dicen realismo mágico, lo real maravilloso, ¿no?, aquello que fue gestado en gran medida por tres grandes hombres que en la contradicción de la vida, no estoy siendo machista, sino que también ha habido grandes mujeres, ¿no? Pero en este caso también te refieren de escritores, ¿no? Cuando se reúnen en París, Arturo del Preti, Alejo Carpentier y Miguel Ángel Asturias, y escriben una especie de manifiesto, ¿no?, de esto del realismo mágico. Pero definitivamente el llamado Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, es quien descuella, ¿no?, en este campo, tanto en cuento como en novela. Y la novela, dos novelas emblemáticas, una como es El Otoño del Patriarca, y la definitiva, la que le consagra, es
100 años de soledad. Recibió su premio Nobel, pero yo no sé hasta qué punto, y esto es quizás porque yo más que, aunque tengo algunas cositas escritas por ahí, intentos literarios, yo soy más un intelectual, y reitero, no por inteligente, sino yo veo que las nuevas generaciones, ojalá que persistan, ¿no? Que se vayan al mundo literario y ahí se gesten las literatas, las poetisas, los novelistas, las cuentistas, las dramaturgas, dramaturgos. Ya hay que romper definitivamente con toda esa concepción que para mí es realismo mágico. Eso es decir que lo raro es maravilloso y lo maravilloso es raro en América Latina. Eso es pensamiento metafísico. Y tenemos que volver a la realidad latinoamericana, en lo concreto. No será una poesía, digamos, realista, tipo, o novela realística como la Divina Comedia de Balzac, pero ya no podemos seguir creyendo en cuentos de camino, y eso significará que América Latina definitivamente deje la sotana, ya el pastor, y todas esas salidas metafísicas desde Cristamoffi hasta Saibaba y compañía. También pienso que la literatura poco a poco se irá concentrando en la poesía y en el mini cuento. Bueno, vemos entonces el gran humanista Bello, el hombre de la palabra, del manejo que nos dejó la gramática, Silva, la agricultura de la zona tórrida, Fombona, que pudo haber sido Fombona se me olvidaba, que Fombona también tuvo en España una creación de una especie de editorial, claro, guardando la distancia, como ese intento de Bello junto con el colombiano de expandir el conocimiento de nuestros escritores y escritoras, una actividad muy, muy loable de Rufino Blanco Fombona. Yo pienso que estos literatos, en vez de estar, literatos no cinematográficos, recreándose en lo pequeño, aquí hay hombres y mujeres que son más que de novela, es decir, llevarlas a la novela televisiva, al cine. Rufino Blanco Fombona sería llevar la vida, claro, con las tecnologías, con los guiones que tendrán que siempre la inventiva, ¿no? Pero es un hombre interesantísimo, Rufino Blanco Fombona. Igual que la vida de esta escritora que escribió la novela aquí, Ifigenia. Esta señora que representaba a cierto grupo, la Carreño. Su padre, si no me equivoco, fue quien escribió el manual de Carreño, que por cierto nos hace falta. Esto no es pequeño burguesamiento ni nada. Es terrible cómo un joven, y no tan joven, se sienta a la mesa, cómo toma el cuchillo. Uno ve las muchachas muy guapas de todas las edades, y mujeres de todas las edades, y la procacidad, ¿no? Ahí sí, me acuerdo que a veces es malentendido. Y saliendo un poquito del tema para volver, yo tuve una novia y lo primero que le dijo a su hermana, ya llegó distancia y categoría. Que es el lema de los trajes, que no sé si es molco o no. No. Buenos días, permiso, hasta la forma como te vas a sentar, ¿no? Etiqueta y urbanidad. Ese libro lo debería editar el Estado con esa editorial de Perro y la Rana en masa. Bueno, este señor Rufino Blanco Fombona pudo descollar mucho más allá
aunque sí lo hizo, ¿no? Pero más allá. Y conseguimos con este literato, premio Nobel de literatura, pienso que ya con este señor muere un proceso, que América Latina en términos literarios ya debe desnudarse de esto del romanticismo, del nativismo, del costumbrismo, lo real maravilloso, y comenzar a poetizar, a novelar, también en el mundo de la dramaturgia y del cuento, no diríamos que con un ensimismamiento en lo propio, sino con verdadero un dominio de la palabra en su contexto. Claro, con las herramientas que usa el literato y la literata, ¿no? Sus imágenes literarias, sus figuras literarias, su ficción. Pero parece que seguimos en una etapa oscura. Bueno, sin más que comentar sobre estos tics, estamos pendientes.